Esto que pasó el viernes, ¿no? En el Hospital Borda y todas las reacciones que hubo, comentarios, etcétera, sobre la actuación de la Policía Metropolitana, hay que ver la forma en que nosotros seguimos tratando la cuestión de la utilización de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Todavía seguimos en esa ola de justificación del delito, ¿no? Y de mirar siempre con sospecha a la acción de la policía. Siempre, indudablemente es así. En la cobertura de estos acontecimientos uno pudo ver a la policía tirando gases lacrimógenos, disparando balas de goma, todo lo que se vio en televisión. Lo que no apareció, porque nadie se ocupó de mostrarlo, es a la gente tirando piedras. Y además de la gente tirando piedras, algunos que estaban encapuchados. En cualquier lugar del país, en una circunstancia como esa, los encapuchados son los primeros en subirse al camión, y no es que los llevan a la comisaría y después los sueltan, ¿no? Resultan todos procesados. Pero esto es la consecuencia, esta violencia que se vio, este choque muy violento entre la policía y la gente que estaba ahí manifestándose en el Borda, por una causa sin sentido, encima, es la consecuencia de esta creencia, de que la policía está para recibir piedras, ¿no? Eso de permitir a la policía ser humillada, atacada, golpeada por parte de manifestantes que la desafían, no porque sean muy valientes, sino porque saben que tienen prohibido reaccionar. Cuando es indispensable, no queda otra, había un policía herido que estaba en el piso y tienen que responder, responden y se cobran todas las facturas de todas esas humillaciones que del poder político los obligaron a aguantarse. Por lo tanto, es muy probable que la reacción sea desmesurada, sea poco profesional, sea fuera de lugar. Es posible que los balazos de goma se los coman cualquiera, los periodistas, los camarógrafos, pero pongamos mucha atención en la forma en que la Argentina rechaza la utilización de la fuerza de manera legal cuando corresponde. Y acumula una olla de presión hasta que todo revienta. Es como si no hubiéramos aprendido nunca absolutamente nada, ¿no? Este tema que es clave. Todos hablan de represión. Represión es la actividad, la única, diría, que justifica el hecho de que el Estado esté armado, ¿no? Es detener a los agresores, hacer cumplir la ley, ¿no? En este caso, el desalojo de un predio donde van a llevar a cabo no sé qué obra, pero corresponde al gobierno de la ciudad determinarlo, ¿no? No a un grupo de manifestantes, no al personal del Borda, a nadie. Esto no puede ser decidido de esta manera, ¿no? Y represión es la palabra que se utiliza en cada uno de los delitos del Código Penal. Será reprimido con. Entonces tenemos que curarnos de todas las idioteces de la década del 70 que nos han dado esta violencia, nos han dado el nivel de delitos que tenemos, fuera del Estado, en la calle y dentro del Estado. El sistema político es consecuencia de que todavía no entendemos qué significa reprimir legalmente los delitos, las agresiones de aquellos que quieren obtener por la fuerza lo que no pueden obtener por medio del derecho. Es como el gran tema, el gran veneno, el gran engaño. No existe, como en la Argentina, un país donde la policía sea tratada de esa manera, ¿no? Donde los policías tengan cara de adolescentes que están para comprarse un helado en la esquina, ¿no? En general, dan miedo los policías, porque su principal función es persuasiva, ¿no? No represiva, que es cuando ya ha fracasado todo lo demás. Y mientras sigamos teniendo este grado de permisividad, la violencia va a ir en aumento. La violencia va a ir en aumento porque ni la policía, ya ni la justicia están para hacer cumplir la ley. Este es, me parece a mí, el gran problema. El no entender qué es la ley, el no entender cuándo se justifica la violencia, que es para ejercerla de manera defensiva, entonces solamente la habilitamos como forma de agresión. Es la única violencia que se permite, es la que es al revés. Los agresores son santos, tienen derechos, pobrecitos, y se los victimiza cada vez que reciben una respuesta. Yo, la verdad,
que los gases y las balas de goma que recibieron los que tiraron piedras a la policía, no lo lamento, pero ni un poquito, ¿no? Sí, los periodistas y demás, algunos de los cuales se ponían en el medio de la cuestión y recibían las consecuencias de estar ahí, y seguramente ni siquiera le pagan lo suficiente para que hagan ese tipo de trabajo o de sacrificio. No avalo la falta de profesionalidad, pero que a los que tiran piedras a la policía hay que contestarle, no me cabe la menor duda. No una vez, todas las veces, hasta que esto se termine. Es el comienzo con este editorial del doctor José Venegas, en Esta Lengua es Mía. Doctor Venegas, estamos con Nico Yacoy de Viva la Pepa, aquí en la mañana. ¿Cómo estás, José? Pero qué placer, don Nico Yacoy. ¿Todo en orden? ¿Cómo estás? Bien, acá vuelto a la vida después de un fin de semana sin luz, ¿no? No. Complicado. No puede ser. Y entonces creí que, bueno, digo, ¿qué habrá pasado, no? ¿Cuáles son las grandes noticias? Y lo decías bien en el editorial. Hay mucho, pero nada es enteramente novedoso para nosotros, ¿no? Nada es novedoso, todo sigue siendo poco claro y digamos que hay poca honestidad y valentía intelectual para empezar a romper el sistema cultural que trajo como consecuencia la llegada de esta banda de ladrones descarados que tenemos en el poder. Sí. Hay todo un ambiente cultural y de cosas dadas vuelta que nadie se ha ocupado de poner en su lugar, y por lo tanto acá llegaron los que vienen a aprovechar toda esta enorme inmoralidad que se ha apoderado del país, ¿no? Sí, que por ahí sí hay quienes se ocuparon de ponerlas en este lugar en el que están, a las cosas, digo, sí. ¿No? Hay mucho laburo casi gramsciano, te diría, para que represión suene lo que suena, para que... Yo a veces pienso si es trabajo gramsciano o es directamente el deterioro, que parece un plan, ¿no? Bueno. El deterioro de todos los principios, cómo cada uno se va cambiando y rompiendo. Y se me ocurre un ejemplo de algo que se está discutiendo en Perú, que es la estatización de Petrobras, ¿no? Perú, que parece que tiene un gobierno que no resultó chavista y demás, bueno, está dando un giro de a poco hacia otro lugar. Y el argumento típico, y esto es una de las, me parece a mí, de los avances culturales sobre la sociedad civil, el argumento típico es: no estamos ni a favor ni en contra de las privatizaciones, ¿no? Y esto se toma la privatización como un remedio técnico, como si aplicaras, no sé, una técnica de marketing u otra técnica de marketing, ¿no? Y lo fundamental es que la toma de actividades por parte del Estado quiere decir que la economía se quita del ámbito privado, donde no hay privilegios, donde no hay uso de la fuerza ni hay imposiciones, y se lleva al ámbito público, que se maneja con impuestos quitados compulsivamente a la gente, y donde las empresas, además de ser participantes en el mercado, también son árbitros, porque son las que pueden colocar las reglas. Es decir, es como decir, me da lo mismo tener principios o no principios. Yo quiero un auto, y me da lo mismo si es robado o comprado. Lo importante no es si es robado. O sea, esa falta de identificación entre una cosa que son principios y cosas instrumentales, por ahí empieza el largo deterioro que nos lleva acá. Y otro, el ejemplo que daba recién, es la cuestión de la represión, ¿no? Sí. Ahora, con lo anterior es interesante esto del el camino del retroceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el camino de la perversión, porque es cierto, se utiliza esta cuestión de ni a favor ni en contra de las privatizaciones, o en todo caso se esgrime algún argumento en favor de por qué el Estado tiene que avanzar en la economía, dibujado en términos de que el Estado somos todos, y entonces en el mundo de la precariedad, el que no puede lograr las cosas por sus propias fuerzas, y bueno, trata de zafar de la frustración diciendo, lo logro yo mimetizado en ese Estado, pero la realidad del asunto es, incluso usan al Estado. Ese argumento de somos todos, no, está empezando a quedar cada vez más claro que es un grupo de privados que utiliza al Estado ilegítimamente para hacer su negocio, digo, una facción. Sí, es así siempre, ¿no? Hay toda una escuela de pensamiento que se conoce como public choice, que demuestra esta cosa de que el Estado actúa por todos y demás, es un mito. Acá hay dos partes. Esto, ¿no?, de que el Estado no somos todos, son aquellos que lo están colonizando, ¿no?, aquellos que lo utilizan,
Y lo segundo es, el Estado es el ámbito de la fuerza y de la imposición. Ujú. ¿Cómo va a dar lo mismo llevar adelante una empresa por la fuerza y por imposición Sí. que libremente y en competencia? Ujú. No existe Absolutamente. esta confusión, ¿no? Es como Y una además cáscara. otra, este es un problema económico, no más que económico, es un problema de principios morales, es un problema político. Es un desequilibrio en las relaciones de fuerza Ujú. entre los tres poderes y entre el Estado y el individuo. Sí, sobre todo Esa es la eso, cuestión que lo vuelve un problema moral, sí. Exacto, entonces al tratarlo como un problema técnico, y este es solo un ejemplo, el otro es, que te daba recién, Sí. la cuestión de la represión. Ujú. Bueno, ¿para qué? No se justifica, digamos, si el Estado no va a usar la fuerza para parar a los que violan la ley, a los delincuentes, a los que cometen crímenes, Sí. ¿no? A los que pretenden imponerse por la fuerza, entonces deshagámonos del Estado. Es que no hay Estado en Cerrémoslo los mañana. hechos. No hay Estado en los hechos. Cualquier Exacto. definición última del Estado juega con eso, ¿no? El que puede ejercer legítimamente la violencia. Es eso, nada más que eso, y legítimamente además en un sentido muy estricto, ¿no? Muy Cuando estricto. corresponde, porque, digamos, ¿cómo puede ser que sigamos viviendo, y esto es parte del ambiente cultural que nos lleva a caer en el kirchnerismo, Sí. ¿cómo puede ser que sigamos viendo que hay unos tipos encapuchados tirándole piedras a la policía con los cuales hay que ser tolerantes, y hay un señor periodista que está tratando de filmar una protesta en la aduana y se lo llevan preso 4 horas? Sí. O hay un señor que trae una cámara de fotos que se la compró en un viaje y lo están revisando. Sí. ¿Por qué revisan al que trae la cámara de fotos y no al señor encapuchado que va a una manifestación? A ver si tiene piedras en la mochila. Sí, ¿Cómo todo se cruza, ¿no, José? Porque ahí pensaba, los campeones de la estatización de la economía, si querés, o los campeones de exacerbar los privilegios del Estado en la economía, están privatizando la violencia. Porque en definitiva, acá el problema no es la violencia bien o mal utilizada del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que con todo es un Estado que tiene menos problemas de legitimidad que el Nacional. El problema es la facción amiga del Nacional, siempre privada, que intentó ejercer la violencia primeramente. Exacto, digamos, el gobierno se identifica con la delincuencia, esto Sí. es, mano dura con el que trabaja, con el que produce, lo maltratan, hablan siempre mal de los empresarios, ¿no? Salvo los empresarios amigos. Y por otro lado, es blando con la delincuencia, o sea, es como tener al gordo Valor Claro. a cargo de la presidencia del Estado, ¿está? La violencia del Estado es Sí. intolerante, la tolerancia cero se utiliza con el individuo particular. Sí. Esto había No, empezado a así- pasar con ¿qué fue? Un sanatorio, un hospital. ¿Te acordás que empezaron a mandar una patota y eso fue el primer atisbo de esto que es la privatización de la violencia? Y después el servicio que ha prestado, bueno, CTA, Yasky y con ellos Sabatella y su partido a esto fue siempre gravísimo. Siempre están metidos en cuestiones como estas, ¿viste? Sí, es así. No, y empezó, te diría, antes con Shell, ¿no? Con Shell, sí. También el tema de la utilización de las patotas. Ujú. Y esta es la metodología que viene utilizando Néstor Kirchner desde Santa Cruz. Un Sí. gobierno patotero, ¿no? Ujú. Donde el que está adentro recibe todos los privilegios y el que está afuera es maltratado. Sí. El Estado está siendo utilizado para perseguir a las víctimas, no a los delincuentes. Sí. Se identifica con los delincuentes. Sí, porque queda tan claro. Yo vuelvo a la idea de que para mí el libro del momento, más allá de 1984, etcétera, etcétera, es Rebelión en la Granja. Empieza a quedar claro esta Sí. idea de que toda la ideología o el relato es nada más que un discurso para justificar su mejora en las posiciones personales. Sí, por eso que Rebelión en la Granja es un clásico, porque Sí. muestra estos procesos con toda claridad. Acá no hay nada nuevo, Ujú. digamos, no está pasando en la Argentina nada que no haya pasado en muchos otros lugares, Sí. ¿no? Y ahí está muy bien descrito, está muy bien la referencia. Es Rebelión como en la que Granja. empezamos Y esta a entrar cosa de en esa los época. mismos propios que en algún momento pasan a ser enemigos, Claro, ¿no? eso mismo, la necesidad de inventarlos. Bueno, vos hablabas de la ola el otro día y la vi, pero estamos ¿Viste? en esa etapa de la historia donde, se intenta empezar a decirnos lo que siempre dijo ahí es que algunos son más iguales que otros. Exactamente. El Estado por definición desiguala, Claro, ¿no? El que está en el Estado no es igual a uno. ujú, eso mismo. Entonces, el descubrimiento es
es la colonización de un Estado legalizado, que se supone que está para defender los derechos. La colonización es la puesta al servicio directamente de la banda de delincuentes, que en vez de estar operando en la clandestinidad, directamente son el Estado. Sí. Ahora, para que esto pase, todo el sistema de creencias y cultural tiene que ser parecido al que comentábamos antes. Esto de decir no hay ninguna distinción posible de principios entre ser estatista o ser privatista. Sí. Una vez que conseguiste que la población sea lo suficientemente ignorante para no advertir la gravedad de lo que se dice con esa frase, y después podés ir avanzando paso a paso sobre otras cosas, ¿no? Ser estatista es ser ventajita, sí, podríamos decir, ¿no? Ventajita sí, en términos de quiero esa posición para, bueno, caminar lo que no podía en la carrera privada. Sí, toda esa gente que está obsesionada con la década del 90... es gente que vino a recuperar los privilegios que tenía en la década del 80. Claro. En el Estado, y todo el mundo sabe que ha sido colonizado, y que son todas las empresas del Estado son negocios armados con el sindicato, ¿no? Y que carpeta que abras, carpeta que es un escándalo, sí, dentro del Estado, ¿no? Entonces, es la recuperación de eso. Después el estatismo, todo eso se lo repite como lo peor es la gente en la población que paga esto, que lo repite. Sí. ¿No? Porque el que está dentro del Estado es un privilegiado, el que está afuera es un siervo de la gleba. Bueno, y ahí se da el contrasentido más dramático, que es ese, ¿no? Los que con más fuerza lo repiten son los mayormente vulnerados. Así es, porque esto es lo que decía, hay un autor llamado Murray Rothbard, que habla, que lo van a poder encontrar si lo buscan en internet, se llama Anatomía del Estado. Que está en PDF, que también es parte de un libro, pero Anatomía del Estado directamente lo pueden encontrar, y él muestra cómo, digamos, el poder político lleva adelante lo que él llama, usa la palabra en este sentido, lo llama ideología del poder, que en el fondo es una justificación, ¿no? Esto de hacer creer a la gente en el nacionalismo, en el estatismo, claro, además, es una forma de abaratar la conquista de sus patrimonios y de sus libertades, claro, que la gente se las deje arrebatar, para que tenga que usar la fuerza solamente en casos extremos, porque para el sistema es muy cara la utilización de la fuerza. Y eso también demuestra qué ha pasado con este gobierno, que a pesar de que ha llegado a este punto de totalitarismo, no ha habido niveles de violencia altos, física digo, ¿no? Sí. Hay sí casos, episodios aislados, pero si el gobierno tuviera que a cada uno de nosotros dominarnos utilizando un palo, le saldría muy caro. Por eso disemina toda esta ideología, claro, estatista, nacionalista, esto que hacía Berbisky cuando fue a discutir la ley de colonización de la justicia, que decía, no, acá las medidas culturales hay que dejarlas para los derechos sociales, sí, ¿no? Que son importantes, que por suerte Patricia Bullrich se ocupó de aclarar muy claro que estamos hablando de los derechos ciudadanos, que todo el mundo tiene derechos, sí, ¿no? No solamente la casta que invoca esta oligarquía para legitimar. Ahí está. ¿No? Entonces, todo eso es un proceso ese proceso de cambio cultural, que es esta ideología que hace que esta gente pueda mantenerse haciendo lo que está haciendo, sin tener que usar casi nunca la fuerza directa. Y ahí acabas de ejemplificar de alguna manera el gran servicio, que a mí me parece el gran pecado, de Zaffaroni, por ejemplo. Uno podrá decir mil cosas del tipo, pero el problema de él es que presta su teoría a este tipo de cosas. Sí, de manera expresa, ¿no? Expresa, sí. Zaffaroni es el que va a deslegitimar la utilización de la fuerza con los violentos y con los agresivos y con los criminales, y que va a legitimar la utilización de la fuerza en la economía. Es donde se mueve la gente pacífica que no comete ningún crimen. ¿No? Este es el cambio de doctrina y el cambio de paradigma del Estado argentino. Este es el fondo de la cuestión. Desgraciadamente, este cambio de paradigma es común al gobierno y a gran parte de la oposición, ¿no? Sí, ese es el punto.